teletrabajo y ciberseguridad. Bienvenidos al podcast de AmCham Bolivia y agradecemos en esta oportunidad al estudio Servier y Monsuárez por su participación al abordar esta temática de interés actual. Los expositores en este podcast son el Dr. Rocabado, licenciado en Derecho de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Bolivia, magíster en Derecho Económico de la Universidad Andina Simón Bolívar, miembro del Colegio de Abogados de La Paz y del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, catedrático de la Universidad de La Salle, asesoría legal a empresas públicas y privadas de Bolivia por más de 17 años en sectores estratégicos de la economía como transporte, construcción y energía. Actualmente está a cargo del área jurídica, contenciosa y corporativa de Servier y Monsuárez. Es miembro de IVA, AIPF, INTA, miembro del Comité de Importaciones Paralelas de INTA desde el 2018 hasta la gestión actual y del Comité de Asuntos Legales de AmCham Bolivia. También contamos con la participación de la doctora Gardenia Rebollo, abogada por la Universidad Mayor de San Andrés, miembro del Registro Público de Abogados del Ministerio de Justicia de Bolivia, maestría en Derecho Empresarial por la Universidad Privada de Bolivia, en desarrollo de tesis, diplomado en Argumentación Jurídica, Universidad Franz Tamayo, en curso, diplomado en Educación Superior e Interculturalidad por la Universidad Mayor de San Andrés. Contamos también con la participación del Dr. David Oliva, abogado de la Universidad Mayor de San Simón, magíster en Derecho de Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías por ESADE Law School, posgrado en Management for Lawyers por ESADE Law School, miembro del Observatorio Iberoamericano de Protección de Datos y miembro de la Red Iberoamericana de Derecho Informático. Dr. Rocabado, bienvenido y gracias por realizar este podcast con nosotros, en el que queremos abordar la temática del teletrabajo y ciberseguridad. En esta nueva realidad, ¿qué podemos decir del teletrabajo? ¿De dónde viene y qué debemos considerar de manera general cuando nos embarcamos en esta forma en prestar nuestros servicios? Bueno, efectivamente se trata de una nueva realidad, ¿no? La pandemia, la situación de emergencia ha obligado a las empresas a generar nuevas formas y a los trabajadores también a una nueva forma de prestar sus servicios en esta relación que ha sido, podemos decir, abruptamente cortada en un momento debido a la pandemia y que ha necesitado soluciones inmediatas. Entonces podemos decir que el teletrabajo en realidad ha venido a satisfacer una necesidad imperiosa de continuar con la prestación de los servicios. Ahora, ya se ha hablado mucho del teletrabajo en estos días, pero ¿qué es en realidad el teletrabajo? Y el teletrabajo tiene que ser entendido como una prestación de servicios que se realiza fuera del establecimiento donde normalmente se prestaban los servicios profesionales, fuera de la oficina, en un lugar separado de lo que es el centro de actividades común del trabajo, y a través de medios y tecnologías de información y comunicación, ¿no? Entonces las TIC son importantes en esta forma de modalidad de trabajo. Ahora, ¿qué está sucediendo y qué es lo que se está viendo en términos generales, ¿no? Prácticamente jornadas interminables de trabajo en el domicilio a través del teletrabajo, estrés por el tipo de trabajo que se está prestando, porque la persona que está realizando teletrabajo en su domicilio se enfrenta a distintas formas de estrés, una nueva forma de estrés, no solamente el estrés laboral que uno tenía en la oficina, sino también ahora un estrés provocado prácticamente por la situación que estamos viviendo, ¿no? Tenemos un estrés, por ejemplo, por el tema de una incertidumbre económica, una incertidumbre política, como te decía, el tema de jornadas interminables de trabajo, te despiertas y estás entrando ya a una reunión y el día continúa a través de reuniones por las plataformas que están habilitadas y están prestando ese servicio, ¿no? Pero la persona ya no tiene ese contacto con los compañeros de trabajo, con el equipo, de la misma forma que lo tenía en la oficina, por ejemplo, ¿no? En la que tú tenías la posibilidad de contar con un feedback, por ejemplo, en el tema del trabajo. O mostrarte en la oficina, ¿no? Es decir, tener las expectativas de ascender, de que estás haciendo un buen trabajo, o necesitar el apoyo de tus superiores, etcétera, etcétera. O sea, hay un cúmulo de situaciones que se están viviendo hoy en día porque las personas, además en el domicilio, están lidiando, por ejemplo, con los quehaceres de la casa,
con el tema de los hijos, que también necesitan un espacio para hacer e-learning o otro tipo de actividades. Entonces realmente la persona está sometida a un estrés diferente y muy fuerte. Entonces tienen que darse consejos para que las personas tomen sus descansos dentro de la jornada de teletrabajo, puedan hacer alguna actividad física que les permita también mantener una buena salud, porque las personas ahora estamos prácticamente frente a la computadora todo el día, ¿no? Otro elemento que no se ha considerado acá es el tema cómo yo protejo la seguridad, es decir, la información corporativa que estoy compartiendo a través de mi portátil, a través de mi celular, si mis correos electrónicos en el celular están protegidos, qué información yo puedo compartir o qué información puedo yo acceder, que es normalmente una información que yo tenía dentro del servidor y dentro de lo que es mi oficina o la corporación y que ahora se ha trasladado a los hogares, ¿no? Entonces esta es una preocupación que tiene que mover a las empresas a ver criterios de ciberseguridad, por eso el término que se utiliza hoy en día y que ha sido dejado de lado, que tiene que ser considerado por las empresas y también por los trabajadores. ¿Cómo manejo esta información? Es decir, ¿esta información es confidencial? Sí, de naturaleza. ¿Cómo la puedo transmitir? ¿Qué trabajo yo puedo realizar desde mi casa? ¿Cómo me monitorean ese trabajo? ¿Hay una seguridad ahí en que yo comparta documentos, lo haga a través de las plataformas, además de videoconferencias, o no puedo hacerlo? Estos son los temas que ahora nos mueven precisamente a pensar que tenemos que abordar el tema del teletrabajo, no solamente desde un aspecto laboral, sino también de un aspecto de ciberseguridad. Pero voy a dejar que aquí los expertos del estudio te puedan comentar un poco más a detalle cuáles son los aspectos importantes a tomar en cuenta dentro de lo que es el teletrabajo y la ciberseguridad. Muchas gracias, doctor Rocabado. Ahora continuamos con la doctora Rebollo. En el ámbito de las regulaciones y leyes en Bolivia, ¿qué debe considerar la empresa que opta por esta forma de relación para dar continuidad a las operaciones y servicios? ¿Y qué debe esperar el trabajador en esta circunstancia de teletrabajo? La empresa que opte por la modalidad de teletrabajo debe conocer la normativa que regule esta nueva modalidad, principalmente sus obligaciones como empleador. Entre estas obligaciones tenemos proveer al teletrabajador del equipo y software para el desarrollo del trabajo, capacitarlo respecto a su uso, explicarle las limitaciones y restricciones que pueda tener sobre el uso del equipo. Por ejemplo, el trabajador no podrá ingresar a sus redes sociales como Facebook, Instagram e inclusive su correo personal a través del equipo de la empresa. El empleador también debe considerar tener protocolos y otros mecanismos de seguridad de la información, protección de datos personales y propiedad intelectual. Se tiene que tomar muy en cuenta que este es un trabajo remoto que se realiza a través de las tecnologías de información y comunicación y uso de Internet, por lo que se debe tomar todas las debidas diligencias para evitar los riesgos posibles relacionados al cibercrimen. Por otro lado, el trabajador bajo esta modalidad también tiene obligaciones, entre ellas cuidar y custodiar con la debida diligencia los equipos y software entregados por la empresa. En el caso que los mismos sean dañados o extraviados, debe informar inmediatamente al empleador. También debe cumplir con los protocolos de seguridad de la información establecidos por la empresa y guardar confidencialidad a la información a la que accede. Bajo esta modalidad, el teletrabajador también está sometido al control y supervisión de su trabajo, a la cual no podrá poner obstáculos ni negarse. Me imagino que la mayoría de los oyentes conocen la aplicación TeamViewer. Para quienes no la conozcan, esta aplicación está disponible en la Play Store. Esta app permite la conexión remota entre equipos. Tiene diferentes funciones, pero las más relevantes son la de compartir y controlar escritorios, establecer reuniones en línea y la transferencia de archivos entre ordenadores. Los que la hayan usado conocerán que requiere la autorización de acceso al computador. Se suele ingresar un código de varios dígitos y aceptar. El teletrabajador no podrá negarse a clicar ese acepto. También no podrá oponerse a la revisión del correo electrónico otorgado por la empresa. Para ir concluyendo con esta pregunta, es importante que tanto el empleador y el trabajador tengan las reglas claras, como a través del contrato de trabajo, protocolos de seguridad de la información, acuerdos de confidencialidad y políticas de protección de datos personales si corresponde. Desde el punto de vista legal,
¿Ve algún riesgo a mediano o largo plazo en esta modalidad? ¿Cómo está tratando este tema el Ministerio de Trabajo? Sí, pienso que los riesgos dependerán del rubro o actividad a la que se dedique la empresa y la diligencia debida que apliquen bajo esta modalidad. Los mayores riesgos a los que nos vamos a enfrentar en el teletrabajo los relaciono con el uso de las tecnologías de información y comunicación y el cibercrimen. Considero que el Ministerio de Trabajo previno los mismos riesgos, por lo que en el reglamento de implementación de teletrabajo emitida por esta institución se abordaron los conceptos de seguridad de la información, protección de datos personales y protección de la propiedad intelectual. Para entender la magnitud de estos riesgos a los que me refiero, vamos a plantearnos los siguientes escenarios. Tengo una empresa de servicios contables. Aplico el teletrabajo. Elaboro unos protocolos de seguridad informática por cumplir con la norma y se omiten las capacitaciones del mismo. Al final de cuentas, mi empresa no es una industria o una multinacional grande que amerite deba preocuparme de esas cosas. Pienso que esas estafas que se hacen en Internet no me van a pasar nunca. Pero un día, uno de mis trabajadores más antiguos y principales recibe un correo con una oferta promocional muy buena. No se percata de ningún peligro. La oferta está buenísima y decide comprar el producto. Es más, ingresa por la portátil que pertenece a la oficina y de repente toda la información queda encriptada. No se sabe qué pasó, cómo, por qué. Resulta ser un ransomware y la información de la empresa queda secuestrada y para liberarla me piden una suma de $5,000. ¿Qué hago? ¿Pago? ¿No pago? ¿Tengo respaldos de esa información? Si pago, ¿quién asume la responsabilidad? ¿La suma la pago solo yo como empleador? ¿O la debe asumir el trabajador? ¿O debe ser compartida? ¿Puedo despedir a este trabajador por no cumplir con el protocolo de seguridad de la información? Estas situaciones se van a ir presentando con el tiempo y con más frecuencia ahora que usamos todo el tiempo Internet. Otro ejemplo, soy profesor y doy clases online. Tengo en mi ordenador datos personales de mis alumnos menores de edad. Entre esos datos sus nombres completos, correos electrónicos, números de celulares y algunos datos de carácter más privado y sensible, como sus calificaciones, la identificación de quienes sufren trastornos de aprendizaje, quienes tienen problemas en sus hogares, licencias médicas por problemas de salud. Por no tomar medidas de ciberseguridad, esta información me es robada a través de un malware. Informo a la escuela y la escuela a los padres. ¿Eso es todo? ¿Qué uso le darán a esos datos personales de menores de edad? ¿Cuál es el riesgo real del robo de datos personales? ¿Qué responsabilidad podría tener la escuela y el docente por lo sucedido? Estos ejemplos hay miles. Si usamos TICs, existen riesgos. Por eso debemos hablar de ciberseguridad en el teletrabajo. Muchas gracias por su participación. Ahora, una pregunta para usted, doctor Oliva. Si puede darnos una aproximación al concepto de ciberseguridad y por qué se debe considerar cuando hablamos de teletrabajo. Para dar un concepto de ciberseguridad, primero debo dar un concepto más amplio sobre la seguridad de la información. Y se entiende como la medida preventiva y reactiva que permite resguardar y proteger la información en tres dimensiones. La primera, la disponibilidad, que la información estará disponible cuando ésta deba ser utilizada. La segunda, la integridad. La información no será alterada o manipulada y que por tanto responde a la realidad. La confidencialidad. La información solo puede ser tratada o accedida por usuarios autorizados. Por ello, la seguridad de la información se encarga de mantener la información disponible, íntegra y confidencial. En teoría, las empresas ya tenían una cultura de seguridad de la información, o al menos deberían tenerla dentro de la empresa antes de la pandemia. El teletrabajo nos dio la posibilidad de trabajar en remoto, y esto permitió a los trabajadores llevarse equipos electrónicos a casa o de recibir documentos que antes no salían de la empresa. Por lo que ahora debemos tener mayor cuidado y hacer énfasis en los medios electrónicos. Y es por eso que ahora les hablo de la ciberseguridad. Mira, la ciberseguridad es el conjunto de herramientas y políticas y formación en buenas prácticas que pueden utilizarse para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo a la información que es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo electrónico.
Es decir, que la ciberseguridad se encarga de mitigar los riesgos que sufre la información en el uso de medios electrónicos. La ciberseguridad es más importante con esta nueva normalidad, porque cuando estábamos dentro de la empresa, era más fácil implementar manuales de seguridad de la información que impedían, por ejemplo, que los pasantes, que los trabajadores lleven sus flash memories propios, es decir, externos a la empresa, dentro de la oficina. Pero en la vida real sabemos, y es muy normal, que los empresarios no cuidan estos pequeños detalles, ¿no? Por eso yo te hablaba primero de una seguridad de la información en modo genérico, porque no es normal ver esta cultura de seguridad dentro de las empresas. Yo sé que hay muchos empresarios que no están controlando los pendrives, los flash memories que los pasantes llevan, ¿no? Entonces la gente no se pone a pensar, ok, pero esta persona no trabaja realmente para la empresa, o si bien trabaja para la empresa, este flash memory es de uso personal, entonces toda la información que esté en su computadora puede estar en su flash y se lo puede llevar y lo puede compartir con terceros. Entonces, eh, hay ciertas prácticas que con la ciberseguridad tenemos que estar al día o pendientes, porque mira que ahora con el teletrabajo, tú no sabes en qué condiciones los trabajadores reciben la información. Por ejemplo, algunas preguntas incómodas que se tienen que hacer es, ¿el trabajador está con una computadora de la empresa? ¿Está trabajando a través de su computadora personal? ¿Los mails corporativos están autorizados en los celulares de los trabajadores? De ser afirmativo, también nos tenemos que preguntar si es que tenemos alguna garantía de que el trabajador tiene un patrón de desbloqueo en su celular. Claro, porque aquí es un tema importante, porque si tú estás permitiendo que tu trabajador tenga acceso a los mails en su celular, pero tú no sabes si el trabajador tiene siquiera un PIN o un desbloqueo en el celular, entonces el día que el trabajador pierde el celular, es información que se pierde con el celular, ¿se dan cuenta? Y que alguien lo termina encontrando y accediendo a ella. Entonces, aquí es importante dibujar de forma clara las reglas de juego en cuanto al uso de la tecnología e información para prevenir estos riesgos y reconocer responsabilidades cuando surja la pérdida de información, se revele información confidencial o deje de estar disponible esta información. ¿Por qué es tan importante? Porque si yo les decía, ¿qué pasa si el trabajador pierde el celular? Primer error, tú no sabes si tiene un patrón o no lo tiene. Segundo error, ¿por qué no generas una obligación de que lo tenga? ¿No? Y tercer error es permitir, de hecho, que tenga ese tipo de acceso a documentos tan confidenciales en un aparato con tan poca protección. Entonces, por eso, cuando hablamos del teletrabajo, también hablamos de exponernos al uso de esos medios sin un control real o estricto. Y es ahí cuando cobra una vital importancia la ciberseguridad. ¿Hay verdaderas amenazas cuando uno emplea medios tecnológicos para poder prestar sus servicios? ¿Qué debe hacer la empresa y el trabajador frente a estas amenazas? Muy bien, al principio les hablaba que lo importante es mantener la información disponible, íntegra y confidencial. Pero cuando hablamos de teletrabajo, es normal que se presenten ciertas amenazas recurrentes. Por ejemplo, la pérdida de dispositivos. Tomando en cuenta que los trabajadores van a estar manipulando los ordenadores desde la empresa al domicilio, es muy probable que los mismos equipos terminen siendo comprometidos de una pérdida. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, es bueno que se vaya normando qué días, qué horarios se van a poder manipular los ordenadores desde el domicilio hasta la empresa. Otra amenaza muy común es la infección con códigos maliciosos, el malware, que son los programas o códigos maliciosos que son dañinos para los sistemas. Los trabajadores cuando están navegando en páginas no seguras, descargando archivos dudosos, lo que hacen es descargar un malware que se termina instalando en la computadora, ejecutando aplicaciones que no son deseadas. Por ejemplo, pueden terminar descargando otros elementos no deseados, pueden terminar compartiendo información, revisando correos electrónicos, y eso es justamente lo que se tiene que evitar. Ahora, cuando hablamos de amenazas, también es bueno mencionar los engaños basados en ingeniería social, el phishing, que es muy común que la gente reciba estafas por internet,
Pero el phishing en el ámbito corporativo cobra, cobra otro tipo de máscara, ¿no? Por ejemplo, hay personas que se hacen pasar por los CEOs de la empresa y te comienzan a enviar mails a los trabajadores y tú recibes el mail de tu jefe diciéndote que confirme cierta información. ¿Cómo te hacen creer que es realmente el jefe? Bueno, primero porque el correo electrónico es muy parecido, el dominio es muy parecido al que usa realmente tu jefe, ¿no? Pero si no lees bien, y es normal que no lo hagas porque, bueno, si ves el nombre del jefe, ves un dominio similar, no vas a estar viendo letra por letra, aunque deberías hacerlo, ¿no? Entonces caes en error y accedes a dar esa información para ser verificada y te comienzan a pedir datos de acceso, te pueden pedir información bancaria y entonces se compromete la información a través de esta estafa. Y dependiendo del cargo que tengas, si es que te piden hacer mandados, por ejemplo, hacer transferencias bancarias, ahí se comienza a complicar la cosa. El phishing es muy peligroso y la única forma de prevenirlo realmente es teniendo una debida diligencia, ¿no? Una debida diligencia al momento de revisar los correos, verificar bien con quién estamos conversando y evitar que estemos conversando con alguien que se haga pasar por alguien que no es. Ahora, esas son las amenazas, ¿no? Pero también hay vulnerabilidades y que son típicas de las empresas donde no hay una buena cultura de seguridad de la información. Por ejemplo, los controles de acceso débiles. En tu empresa se está normando qué tipo de contraseñas tienen que utilizar los trabajadores. Eh, hay un rango de lo que es una contraseña débil, media o fuerte. Después, el software de seguridad. Está bien, en una realidad como la que estamos, mucha gente está haciendo un teletrabajo, pero las empresas no han previsto los equipos electrónicos, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, tampoco han previsto tener un buen sistema de seguridad, un antivirus. Entonces, si no tienes esto, una vulnerabilidad más una potencial amenaza, ya sabes cuál va a ser el resultado lógico. Luego, ciertas obligaciones de que los trabajadores se conecten siempre a través de redes seguras, porque, bueno, en una realidad como la que estamos, no todos siempre tienen un acceso a un Wi-Fi propio y terminan queriendo colarse el Wi-Fi del vecino o de un restaurante, tienda, empresa que tenga el Wi-Fi abierto, lo cual te expone a que la gente pueda robar tu información. Entonces, otra práctica que es muy importante tenerla en cuenta para evitar estas vulnerabilidades es tener un backup, una copia de seguridad, porque como bien sabemos, la información tenemos que mantenerla íntegra y accesible. Entonces, en caso de que un malware termine robando o encriptando tu información, si tú tienes una copia de seguridad, por lo menos tienes el seguro de que hay una información de respaldo. Y bueno, entonces, en resumen, para poder evitar todo esto, hay que tener el sistema operativo actualizado, tener instalado un buen antivirus, no recibir correos electrónicos o archivos con remitentes desconocidos y, como les decía, tener siempre una copia de seguridad actualizada. Excelente, agradecemos mucho esta ilustración que es de mucha utilidad y esperamos contar con ustedes para nuevos capítulos en podcast en los que podamos tratar temas actuales y de interés para los socios y los empresarios en general. Hasta la próxima.